Dios le bendiga. Bueno, primeramente, antes que nada, saludarle cariñosamente a todos nuestros amados hermanos de diferentes lugares, diferentes comunas que nos ven los días jueves y los días sábados a través de este programa Tiempo de Libertad. Quien le habla, su servidor, el pastor Alejandro Rivero, pastor del Templo Libertad a los Cautivos. Estamos ubicados en la comuna de La Pintana y queremos bendecirlo en este día junto con toda la congregación de Libertad a los Cautivos. Es muy importante para nosotros que usted esté del otro lado y queremos dar gracias por todos los saludos, por todos los pedidos de oración que nos hacen día a día, por toda la gente que nos ve a través de este canal, y queremos bendecirle también a través de una palabra. Así que quédese con nosotros en este programa Tiempo de Libertad, porque en instante más va a haber una palabra de Dios para nuestras vidas. Dios le bendiga. Aleluya. Los libres le alaban, los libres le exaltan, los muertos están en el cementerio, pero aquí están los libres. Hola, bendiciones. Les saluda a su servidor, el pastor Alejandro Rivero, pastor del Templo Libertad de los Cautivos, para invitarle a nuestros cultos de adoración a Dios, donde usted junto a su familia podrá escuchar un poderoso mensaje de la palabra del Señor. ¿A dónde es esto? En la calle El Raulí, 13006, población San Ricardo, comuna de La Pintana. Y los días de culto son los días miércoles y viernes a partir de las 20 horas y los días domingo a partir de las 6 de la tarde. Les esperamos. Esta es una cariñosa invitación. Que el Señor le bendiga. Te adoramos, te adoramos. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Y tú se mueva y tu iglesia se renueva. Mueve tu mano, Señor, que tu espíritu se mueva y tu iglesia se renueva. Mueve tu mano, Señor. Dile al Señor, mueve tu mano. Mueve tu mano, Señor. Eso es. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu se mueva y la iglesia se renueva. Mueve tu mano, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Y a su nombre. Santo, bendito eres Dios. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu se mueva, que la iglesia se renueva. Mueve tu mano, Señor, que tu espíritu se mueva, que la iglesia se renueva. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor, que tu espíritu se mueva, que la iglesia se renueva. Mueve tu mano, Señor, que tu espíritu se mueva, que la iglesia se renueva. Mueve tu mano, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Vamos, dígalo. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Qué hay? Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas
maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. ¡Aleluya! ¡Alaba al Cordero de Dios! Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová, yo iré, a la casa de Jehová, yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová, yo iré, a la casa de Jehová, yo iré. ¡Aleluya! ¡Señor! Bien, bendiciones. Como le decía, hay una palabra del Señor y queremos compartir esa palabra con usted en este día, esperando que a través de esta palabra usted pueda fortalecerse. Sabemos que vivimos días muy difíciles, días que son inimaginables. Si años atrás nos hubieran hablado de este tiempo, no lo hubiéramos entendido, ¿cierto? Aunque tenemos una palabra profética que día a día nos guía, ¿cierto?, acerca de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Así que no podemos escandalizarnos, pero sí tenemos una palabra para tomar fuerza en el Señor. Tenemos una palabra para encontrar en Dios todas las respuestas para nuestra vida. Así que le invito a que usted busque en sus Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 23 del libro de los Hechos. Y vamos a leer un versículo que es el número 11 para hablar de este hombre de Dios llamado Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, el fariseo Saulo de Tarso, ¿cierto? Donde podamos ver a través de este hombre de Dios, ¿cierto? Y de esta palabra podamos ver qué importante que es el propósito de Dios en nuestra vida y qué importante es hacer la voluntad de Dios. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no. Lo importante es entender que si estamos en la voluntad de Dios, estamos seguros. Así que vamos a dar lectura a esta palabra, vamos a hacerla en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bien, Dios añada bendición a esta palabra. Y para poder un poquito entender el contexto, ¿cierto?, de este momento especial, un momento crucial, un momento importante, porque todos los momentos con Dios son importantes. A veces no entendemos y es bueno quizás aprender, es bueno buscar de Dios en oración, es bueno, ¿cierto?, meterse en la palabra, pero hay momentos en la vida del cristiano, y cuando hablo de cristiano hablo de la totalidad de las personas que, ¿cierto?, que han sido redimidos en la sangre de Cristo, sin importar que usted tenga o no tenga un cargo ministerial dentro de la obra. Gloria al Señor, Dios puede revelarse a su vida. Dios es un Dios que se revela a través de visiones, a través de revelaciones, a través de sueños, o como en esta oportunidad el Señor se le aparece a Pablo, se le aparece a este hombre, ¿cierto?, con un mensaje claro y para traer fuerzas para él. Así que, para que entendamos un poquito el contexto, Pablo estaba en prisión, estaba preso.
Estaba preso no por ser un malhechor, estaba preso no por estar dando mal testimonio allá afuera, ¿cierto?, haciendo cosas malas, sino que estaba preso precisamente por ser un hombre que ministraba, que hablaba y que vivía en la palabra del Señor. Un hombre, era un testigo de Cristo. Y a Pablo, ¿cierto?, cuando el Señor lo llama precisamente con un llamado poderoso, pero también con una visión clara que se la muestra a Ananías, que en instante más lo vamos a mencionar. Pero sí, Pablo era un hombre totalmente abocado al mensaje, abocado al propósito, abocado a la voluntad de Dios. Más allá de que Dios muchas veces no nos apercibe, o quizás sí, gloria sea el nombre del Señor, como le sucedía a este varón, el cristiano, no solamente el cristiano de aquel tiempo, el cristiano de hoy también tiene que ser una persona totalmente entregada al propósito y a la voluntad del Señor. Tal es así que Pablo, ¿cierto?, unos capítulos más atrás usted puede leer que él se despide de una iglesia en Mileto, hermanos que lo amaban, hermanos que lo respetaban, hermanos que oían día a día las enseñanzas de Pablo. Ahora, ¿cierto?, este hombre se despide de la iglesia. Y no se despide como en otras oportunidades que quizás piensa en volver, piensa en regresar, piensa en volver a ver a los hermanos. No, le dice que ellos no lo van a volver a ver. Ellos le dicen, Pablo le dice que el Espíritu Santo le revela que él ya no iba a verlos otra vez a esos hermanos. Y también, cierto, el Espíritu Santo, gloria al Señor, le daba la fuerza porque dice que él sabía por el Espíritu que en todas las ciudades le esperaba prisiones, le esperaban tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, decía Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Partió de ahí, salió de ese lugar, cierto, rumbo a Jerusalén, que era donde era el propósito de Pablo, llegar a Jerusalén, y en un lugar determinado donde vivía un evangelista, cierto, ahí junto a sus hijas, doncellas, profetas, gente de Dios. Ahí Pablo se queda unos días a hacer morada ahí antes de llegar a Jerusalén, antes de partir hacia allá. Y ahí se presenta un profeta llamado Agabo, un hombre que sabían todos que era un profeta de Dios, un hombre que cuando hablaba la palabra se cumplía. Y dice que este hombre toma el cinturón de Pablo, se amarra con el cinturón y profetiza y dice: así dice el Señor, que así, gloria al Señor, el dueño de este cinturón será atado cuando llegue a la ciudad de Jerusalén. Pablo, cuando escucha esto, gloria al Señor, no queda intimidado, pero sí los hermanos que estaban presentes comenzaron a llorar, comenzaron a pedirle por favor, con ruegos, que no vaya a Jerusalén. Pero es ahí donde Pablo, un hombre de convicción, y por eso yo quiero hablarle a gente de convicción, a gente que ha sido llamada y tiene convicción en su corazón. Pablo dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Si no estoy dispuesto solamente a ser atado por nombre de Cristo, sino a ser muerto, a dar mi vida por el Señor, por este evangelio. Por eso aquí vemos este relato donde, gloria al Señor, el versículo que hemos leído, Pablo llegó a Jerusalén. Efectivamente, llegó a Jerusalén. Había mucha gente que tenía oposición a Pablo por causa del mensaje, por causa de la palabra, pero también por causa de que Pablo, el llamamiento de Pablo, el ministerio de Pablo era volcado, cierto, hacia los gentiles. Los gentiles eran aquellas personas que no eran judíos, gloria al Señor, como lo somos nosotros hoy. Este Pablo, cierto, cuando llega a Jerusalén le aconseja que se meta en el templo a buscar a Dios y que entre en un tiempo de voto juntamente con otras personas que estaban haciendo votos, cierto, para que los demás piensen, los que eran los opositores de Pablo, no piensen que él está contra la ley, que él no piense que él está contra la palabra, al contrario, que él está buscando al Dios de Israel. Y Pablo lo hace de esta manera, toma el consejo, cierto, pero dice que allí mismo llegan los opositores, llegan las personas que tenían mal testimonio de Pablo y lo sacan del templo arrastrándolo y lo llevan a la cárcel. Esto trae, cierto, la oportunidad. Si algo sabía Pablo es que cada vez que él tuviera la oportunidad, él tenía que hablar de Cristo, él tenía que contar su testimonio. Y es ahí donde precisamente él cuenta su testimonio. Cuando a él de alguna manera lo presionan a que diga por qué él ahora le predica a los gentiles, por qué él ahora lo hace de esta manera, él menciona su testimonio y lo pone por delante, que él era un perseguidor de la iglesia. Él no amaba a Cristo ni amaba a los cristianos. Gloria al Señor. Y en una misión precisamente de los líderes de los judíos, iba camino
camino a Damasco a buscar a los que se habían escapado, gloria al Señor, para traerlos presos a Jerusalén, recordando que las ropas de Esteban, el primer mártir, fueron a parar a los pies de Pablo, gloria al Señor, como un trofeo de batalla, para poder de alguna manera influenciarlo más fuerte a que tenga odio, a que tenga resentimiento hacia el pueblo cristiano. Pablo sale en esa misión cuando en el desierto algo sucede, algo acontece, algo especial, algo sobrenatural. Gloria al Señor, a plena luz del día, con el sol del calor, aleluya, en aquel desierto, de repente Pablo ve una luz que era más fuerte que el sol, irradiaba más fuerte que el sol, gloria al Señor, y era el resplandor de la gloria del Señor. Era el Señor que se le aparece, era el Señor que lo estaba reclutando, lo estaba llamando al ministerio, era el Señor que tenía que tratar con este hombre tan duro de corazón contra los cristianos, tenía que hacerlo de esa manera, de una manera sobrenatural. Y es ahí donde él escucha la voz del Señor. La primera vez que oye esa voz no sabe quién es, y la voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice: aleluya, ¿quién eres, Señor? No conocía esa voz. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es ahí donde se le da instrucciones que sea llevado a un hogar donde estuvo buscando al Señor hasta que viene la respuesta divina, hasta que llega un tal Ananías que también se le presenta al Señor y lo envía a orar por este hombre, a que recupere la visión porque quedó ciego por el resplandor de la gloria de Dios. Y Ananías se niega totalmente porque sabía, este hombre tenía una reputación, tenía una fama de perseguidor, de asesino, gloria al Señor. Y se niega, pero el Señor le dice a Ananías: ve, porque este hombre me es un instrumento necesario para llevar mi nombre delante de los reyes, delante de los gentiles. Había un llamado, había un ministerio, gloria al Señor. Y cuando un hombre y una mujer, gloria al Señor, y sin importar la edad, sin importar el color de la piel, sin importar su estado, su condición social, gloria al Señor, es llamado por Dios. Dios, aleluya, todo el deseo de Dios es glorificarse a través de esa persona. Y es así que Pablo, gloria al Señor, conforme a ese ministerio, le ha tocado sufrir, le ha tocado pagar un precio. Y quiero un poquito afirmarme en esto, porque a la gente hoy le gusta mucho seguir a Cristo, simpatizar con Cristo. ¿Cuánta gente simpatiza con el Evangelio? De hecho, hay gente que llega a la iglesia, es parte de una congregación, y cuando empieza a tener algunos problemitas con algún hermano, o cuando no ve lo que espera ver, inmediatamente ya su Dios se empieza a achicar y hasta se desaparece, gloria al Señor. Pero cuando el hombre es llamado por Dios, cuando la mujer es llamada por Dios, tiene que tener algo que se llama convicción. Por eso la experiencia de Pablo trajo a él convicción, esa experiencia personal con el Señor en el desierto, una experiencia que yo creo que la gran mayoría de los cristianos hoy la tenemos. En algún momento el Señor se hizo real en tu vida, se hizo real en mi vida. Esa convicción es la que no tiene que morir en nosotros a pesar de las dificultades que se presentan. El Señor estuvo ahí para Pablo. Pablo estaba preso ahora. Las cárceles de aquel tiempo no se comparan en nada a las cárceles de este tiempo, donde vemos hoy lujos, comodidades, donde vemos privilegios especiales hacia los presos, y aún así se quejan, gloria al Señor. Pero en aquel tiempo las cárceles no solamente eran frías, húmedas, no solamente no tenían comodidades, gloria al Señor, sino que los presos estaban con cadenas, con grillos dentro de la cárcel, donde los sacaban y los azotaban todo el tiempo, donde me imagino los ratones que habría adentro, me imagino la comida que le daban, gloria al Señor. Pero ese no era un motivo para Pablo, gloria al Señor, no seguir adelante. Al contrario, por eso él escribe después en el libro de los Efesios capítulo 6 verso 10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestras luchas no son contra sangre y carne, o sea, no son contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo decía, gloria al Señor, y después decía: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Gloria a Dios, porque él sabía que todas las luchas, todas las batallas que te tocan atravesar a ti, hermana mía, hermano mío, gloria al Señor, siervo, sierva del Señor, son espirituales. Son espirituales. No te quepa duda que todas las luchas son espirituales. Este hombre de Dios llamado Pablo, gloria al Señor, ahí estaba preso. Él seguramente se le cruzó por la mente, él sabía también, habían testimonios de que en una oportunidad, gloria al Señor, Pedro también cayó preso. Y el Señor mandó un ángel a abrirle la celda, abrirle las puertas, que las cadenas se caigan. Gloria al Señor, porque la iglesia estaba orando por Pedro. Quizás
Pablo esperaba una respuesta divina, esperaba que el Señor abriera las puertas, porque él mismo se decía, así como lo dice usted en el momento difícil: soy tu siervo, Señor. ¿A dónde está tu respuesta? Soy tu siervo. Pero lo que no entendemos nosotros, hermano, que detrás de cada lucha, de cada adversidad, detrás del precio que pagamos, hay algo que Dios pone en nuestra vida. Dios pone la unción de su Espíritu, la unción de su presencia. Hoy mucha gente no es capaz de cargar la unción. ¿Por qué? Porque le hace el quite a las adversidades, le hace el quite a los problemas. No hay peso, no hay testimonio, gloria al Señor, para poder llevar y cargar el peso de la unción. Sin embargo, Pablo tenía el llamado, tenía el ministerio, tenía el propósito, pero ahora necesitaba el peso de la unción. Necesitaba ser ese Pablo usado por el Espíritu Santo para, gloria al Señor, que la gloria de Dios se mueva, se deje ver, gloria al Señor, a través de él. Por eso dice la palabra que a la noche se le presenta el Señor. A la noche siguiente, o sea que ya había pasado un par de días en la cárcel. Un par de días en la cárcel, quizás con muchos cuestionamientos, orando al Señor, pero había un propósito en este hombre. Entonces el Señor le dice y se le aparece. Me imagino cuando vio al Señor, me imagino, aleluya, ver al Señor mismo ahí que se presenta. Él habrá dicho: estoy libre, ya me voy. Ya las puertas se van a abrir, las cadenas van a caer. Pero sin embargo el Señor no fue a libertarlo. No fue a libertarlo de esa cárcel física que él veía, donde él estaba. No, el Señor fue a desatarlo de la cárcel espiritual, que muchos siervos y siervas de Dios se encuentran en estos tiempos y en aquellos tiempos. La cárcel espiritual que no te deja avanzar. La cárcel espiritual que no te deja movilizarte, no te deja ver la gloria del Señor. Y esa cárcel espiritual es el desánimo. El desánimo te obstaculiza, el desánimo te detiene, el desánimo te frena, el desánimo no te deja ver la gloria de Dios. El desánimo, hermano, y no hablo esto de hermanos que vienen recientemente llegando a una congregación, no hablo de siervos y siervas del Señor. He visto mucha gente desanimada, desalentada. Todos pasamos por el valle del desánimo, gloria al Señor, pero qué bueno es saber, hermano, que aunque pases por el valle del desánimo, el Señor está ahí. El Señor está ahí. Me recuerdo a Abraham en un momento, ¿cierto? Un hombre que el Señor le habló claramente, le apareció, le hizo 7 promesas, gloria a Dios, gloria al Señor. Estuvo con él a cada paso, mientras el Señor pulía su vida para que llegue a ser el padre de la fe, para que llegue a ser el creyente Abraham, el amigo de Dios. Pero dice allá en el libro de Génesis capítulo 15, verso 3, que ahí estaba Abraham encerrado en su tienda. Encerrado, cuestionando a Dios. Qué terrible es cuestionar a Dios, hermano, cuando sabemos que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Y que Dios no se olvida del plan que tiene contigo. Hermano, no somos producto de la casualidad, somos un proyecto de providencia divina. Gloria al Señor, donde Dios quiere glorificarse a cada paso, mostrar su gloria, no solamente a nosotros, que eso nos enriquece favorablemente, gloria al Señor, sino a todos los que nos ven, a todos los que nos rodean. Gloria al Señor. Y Abraham le dice dentro de su tienda: Señor, no me has dado prole. Señor, tu promesa no ha sido real en mí. Señor, ¿dónde está lo que me dijiste que de mí, Señor, iban a ser benditas todas las familias de la tierra? ¿Dónde está todo eso? Ya han pasado muchos años. Ya soy un hombre de avanzada edad. Mi esposa es una mujer ya anciana, tiene 90 años casi, yo casi tengo 100. ¿Cómo va a suceder esto, Señor? Pero es ahí donde el Señor, aleluya, también lo saca de la cárcel del desánimo. Abraham estaba dentro de la tienda y le dice: sal fuera y mira al cielo, mira hacia el cielo. El Señor lo estaba ministrando el corazón de Abraham. Mira al cielo. Dice que cuando Abraham mira al cielo le dice: ahora mira las estrellas. ¿Puedes contarlas? Cuéntala. Y me imagino a Abraham 1, 2, 5, 10, 20 contando. Son incontables, son innumerables la cantidad de estrellas. Gloria al Señor. No puedo contarlas, Señor, son muchas. Son innumerables, son incontables. Así, Abraham, así será tu descendencia. Así de grande es la promesa. Así de grande es el llamado que tengo para ti. Muchos hombres se han desanimado en el camino. Muchos hombres se han desalentado, han querido tirar la toalla. Muchos no han entendido que para seguir a Cristo, para servir al Señor, gloria al Señor, hay que pasar, hay que pagar el precio. Pablo decía en un momento, este hombre, que es el ministerio de muerte, grabado en piedra,
que Moisés lo recibió en el monte. ¿Se acuerda cuando el Señor escribió en piedras los mandamientos? Si el ministerio de muerte grabado en piedras fue con gloria, tanto que no podían los israelitas, los hebreos, mirar el rostro de Moisés por la gloria que había en él, ¿cuánto más será el ministerio del Espíritu que nosotros hemos recibido? Si estos hombres tuvieron que pagar el precio y se han desanimado. Jonás se desanimó cuando también deseó la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Jeremías también le dijo: Señor, basta ya, quítame la vida. Gloria al Señor. Y así cada uno de estos siervos, aleluya, se ha desanimado. Elías vio caer fuego del cielo y al otro día decía: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. ¿Qué nos resta a nosotros, que somos gente de propósito, somos gente, aleluya, que tenemos el llamado del Espíritu para hacer la obra de Cristo? Por eso ahí estaba Pablo, ahí estaba preso, encarcelado, pero lo que él no sabía, que parte del llamado de Dios, y si usted se fija, Pablo escribe la mitad prácticamente del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribe este hombre, y no lo escribe precisamente estando en una habitación o estado tirado a la playa, no, lo escribe estando preso. Porque estando preso, gloria al Señor, este hombre tenía una inspiración divina, tenía comunicación con el Espíritu Santo. Y como él lo declara en algunos de los libros que él escribe pastorales, de las cartas, gloria al Señor, él dice: todo lo que yo escribo no lo recibí de hombre alguno. No estuve ni con los apóstoles antes que yo, ni con los discípulos, ni con gente. Todo lo recibí por revelación de Jesucristo. Por eso Pablo quizás en ese momento no entendía el porqué, la situación. ¿Por qué tengo que estar preso? Gloria al Señor. ¿Por qué tengo que estar en esta situación? Él no sabía que había propósito en eso. Por eso el Señor tiene que venir y ministrar el corazón de Pablo. Y lo primero que le dice: ten ánimo, no te desanimes, no te desalientes, ten ánimo, porque desanimado no puedes servir a Dios. Desanimado no puedes ver mi gloria. Desanimado no vas a recibir mi revelación. Desanimado no puedes cumplir el plan, el ministerio, el propósito. Desanimado, desalentado, una persona no le puede servir al Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso es importante, gloria al Señor, que nos animemos. Es importante que estemos animados, que no nos desanimemos en medio de la adversidad. Todas las adversidades que nos toca vivir, gloria al Señor, todas, a nosotros los cristianos, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, los que, aleluya, hemos tenido una experiencia con Dios, todas las adversidades tienen un propósito de Dios. Por eso Pablo mismo le escribe a los romanos y le dice allá en Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, lo dice un hombre que ya ha experimentado. Lo dice un hombre que pasó por el proceso, pasó por el desierto, pasó por la prueba, y él sabía que la unción, gloria al Señor, más allá que es una dádiva, los dones son regalos de Dios, pero Dios no anda regalando dones así por doquier, no. Dios primeramente ve que esa persona pague un precio. Son lindos, son maravillosos los dones, pero a nadie le gusta pagar el precio. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, dice, a lo que conforme a su propósito son llamados. Por eso cuando hablamos de la voluntad de Dios, gloria al Señor, la voluntad de Dios es el deseo de Dios. Y si yo pregunto: ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Muchos dicen amén, pero sin embargo predomina o prevalece su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Predomina o prevalece sus propios deseos antes de hacer la voluntad de Dios. Si nos sobra tiempo, si nos encamina el Señor para ese lado, hacemos la voluntad de Dios. Pero ¿a quién le gusta pagar un precio? Pablo le escribía a los Efesios, allá en Efesios capítulo 1, verso 11, dice que nosotros fuimos llamados conforme al propósito suyo. Si tú verdaderamente has sido una persona predestinada por Dios, o sea, elegida por el Señor, escogida por Dios, desde antes de nacer, porque eso es la predestinación, decidir con anticipación el final o el destino de una persona. Si tú realmente te sientes un escogido, una escogida de Dios, tienes que entender que fuiste llamado para cumplir un propósito de Dios. Pablo aquí recibe la administración del Señor. Ten ánimo, Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí, dice, aquí en Jerusalén, necesito que testifiques allá, es necesario que testifiques también en Roma. Ahora dígame, ¿el Señor no podía abrirle las puertas? ¿No podía sacarlo de ahí? ¿No podía tocar un corazón de un hermano para que lo bendiga y se tome y saque un boleto y se vaya a Roma? Gloria al Señor. ¿Pero por qué lo deja preso?
Primero, como le decía, porque Dios quería tener una comunión especial donde pudiera tener las revelaciones para escribir todo lo que escribió Pablo. Segundo, dentro del llamado de Pablo, el Señor le dice a Ananías, al hombre que lo mandó a orar por Pablo, le dice que este hombre era llamado, escogido por Dios, para llevar su nombre delante de las autoridades, delante de reyes. Y si usted se fija, gloria al Señor, él llegó ante muchas autoridades porque lo mandaban llamar, querían saber cuál era su testimonio, querían saber por qué estaba preso. Gloria al Señor, y ahí Pablo tenía la oportunidad de hablar de su encuentro con Jesús en el desierto. Gloria al Señor, más allá de que se conviertan o no. Ese era el deber, ese era el llamado, ese era el propósito. Gloria al nombre del Señor. Hoy nosotros nos toca vivir un tiempo bien especial, porque Pablo vivió en el primer siglo, en el siglo del nacimiento de esa iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia que nace en medio de una gran oposición, de una gran persecución, gloria al Señor, pero con un propósito claro, que lo que Dios ha puesto en nuestra vida, la unción, el poder, la palabra, gloria al Señor, tiene que correr. No podemos guardarnos el llamado al bolsillo, no podemos dedicarnos a muchas cosas y dejar de lado el llamamiento de Dios. Gloria al Señor, porque todos fuimos llamados por el Señor. Tú puedes ser una tremenda herramienta en el lugar que te encuentres, en la posición que te encuentres. Gloria al Señor, somos un proyecto de providencia divina. Así como José, cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto, llegó allá, cierto, a estar como esclavo, a estar como preso varios años. Pero en un momento Dios le abre puerta para estar frente a Faraón. Y llegó a ser el segundo, aleluya, después de Faraón. Pero ahí cuando tuvo a sus hermanos frente a él, le dice, no les pese haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de vosotros para preservación de vida. Eso es lo que somos. Como esa criada que le habló a la mujer de Naamán y le dijo, aleluya, siendo una sirvienta, una esclava, gloria al Señor. Ella tenía la respuesta divina para ese matrimonio. Un hombre leproso, un hombre que no encontraba medicina para su salud, gloria al Señor, que sabía que le quedaba poco tiempo de vida y que su traje de general del ejército solamente lo cubría, aleluya, pero cuando se sacaba ese traje había ahí muerte, había dolor, había enfermedad, había angustia. Pero esta mujer no se quedó callada por ser esclava, no. Ella dijo, allá en la tierra de Israel, allá en la tierra de Palestina, hay un profeta, hay un hombre de Dios. Y si mi siervo, mi Señor va para allá, gloria al Señor, yo sé que Dios lo sanará. Bendito el Señor. Qué lindo es lo que hemos recibido de parte de Dios. Por eso Pablo quizá estaba preso, cautivo, podríamos decirlo en este tiempo, en cuarentena. No podía salir de ese lugar. Gloria al Señor, pero que esa cuarentena no sea espiritual, que ese estar guardado no sea espiritual. Pablo decía que a libertad fuimos llamados. Cristo nos hizo libres. El Señor pagó un precio por nuestra libertad. Él ya nos libertó. A mí hace casi 30 años Dios me libertó de las cadenas, del vicio, de la droga, de la muerte, del pecado. Era esclavo, gloria al Señor. Por eso me enamoré de Cristo, porque cuando sentí esa libertad entendí, gloria al Señor, quién lo había hecho. Pablo, aleluya, fue ministrado. Ten ánimo, Pablo, no te desanimes, no te desalientes. Gloria al Señor, porque el desánimo te hace perder todas las facultades. Cuando la gente está desanimada, pierde las facultades, aleluya, emocionales, físicas y espirituales. Gloria al Señor. No puede hacer nada, no puede moverse, porque el desánimo te abate. El desánimo te hace ver todo negativo. El desánimo te hace ver, mira este vaso está casi lleno. Pero cuando una persona está desanimado, lo ve casi vacío. Eso es lo que hace el desánimo. Pero cuando una persona está animada, gloria al Señor, tiene la fe suficiente, que aunque el vaso tenga un poquito de agua, lo ve casi lleno. Eso es lo que hace el poder de Dios. Esa es la diferencia, gloria al Señor, para ver la obra de Dios realizada. Hoy vivimos, mi amigo, mi hermano querido, mi hermana, los días finales. Hoy vivimos los días donde mucha gente se ha desalentado por la situación que nos toca vivir. Y yo entiendo a aquella gente que no tiene a Dios, entiendo a esa gente que hoy vive en cuarentena y tiene que convivir con su familia como quizás no lo ha hecho con anterioridad, y surgen problemas, surgen dificultades. La crisis familiar es tremenda, el índice más grande de toda la historia de violencia intrafamiliar es en este tiempo, y uno lo ve, gloria al Señor. Pero nosotros somos hijos del Señor. Nosotros somos las personas que estamos ahí en casa, estamos guardados, gloria al Señor, o estamos trabajando, pero aún así estamos animados para testificar, estamos animados para hacer la voluntad de Dios.
Estamos animados para decirle a este mundo, Cristo viene, prepárate. Vuélvete a Dios, arrepiéntete, porque esta es la última llamada de Dios. Hoy más que nunca tenemos que, aleluya, así como Pablo, entender que hay que pagar un precio. Quizás has soñado, has visto una visión, has sentido el llamado. Quizás tú dices, Dios me llamó, Dios me reveló, me habló a través de un profeta y Dios va a hacer esto con mi vida, pero quizás todavía no tiene la herramienta. Gloria al Señor. Quizás lo has emprendido por las tuyas y te ha ido mal. Has fracasado, te sientes en derrota, no te ha ido bien. ¿Por qué? Porque para trabajarle a Dios, para poder ejercer el ministerio que Dios ha puesto en tu vida, en mi vida, necesitamos las herramientas de Dios. Y para recibir las herramientas de Dios necesitamos, como Pablo, pasar momentos difíciles, momentos apremiantes, momentos donde tenemos que aprovecharlo para buscar a Dios, para no desanimarnos, para poder meditar en la palabra, para poder entender que todo está en la voluntad de Dios, todo está dentro de una planificación divina para Dios poder hacer las cosas conforme a su deseo, conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, que nos permite vivir estos días. Y usted, pero pastor, mira la gente, mire lo que está pasando afuera, mire la crisis social, mira la gente cómo se queja, la gente pasa necesidades. Este es el momento y esta es la hora. Este es el momento y esta es la hora. Son las palabras de Jesús a esa mujer samaritana. Este es el momento y esa es la hora. Esta es la hora donde Dios está buscando esos verdaderos adoradores. Esa gente que de verdad tenía una experiencia personal con Dios. Esa gente que aunque el templo está cerrado, aunque no hay culto, todavía sigue siendo responsable del mantenimiento y el sostenimiento de la obra del templo y cumple con sus responsabilidades con su pastor. Gloria al Señor. A pesar de que hoy a través de los medios podemos ver cuánto se trata de desacreditar a los siervos de Dios, porque cuando se desacredita a los hombres de Dios, también se desacredita el Evangelio. Por eso, mi hermano, hoy tenemos que entender que si Pablo pudo, nosotros también podemos. Si Pedro pudo, nosotros también podemos. ¿Por qué? Porque ellos no están hoy. Ellos fueron los dirigentes, fueron los que emprendieron el ministerio en la iglesia primitiva. Hoy estamos nosotros, los de la iglesia del último tiempo, los de la iglesia de la llamada de la hora final, los de la iglesia que tienen que mostrar el poder de Dios, no solamente con palabras, porque como dice el mismo apóstol Pablo, le escribe a los Corintios, gloria al Señor, cuando fui a vosotros no fui con palabras de humana sabiduría, ni palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder. Hoy, donde hay tanta necesidad, donde el diablo ha desatado una cantidad impresionante de demonios, de temor, de inseguridad, de desánimo, de desaliento, de muerte, de enfermedad, donde hoy vemos lo que está pasando no solamente en este país llamado Chile, sino en todas las naciones de la tierra. El diablo se está enseñoreando y Dios lo deja. ¿Sabe por qué? Porque Él es el príncipe de este mundo y porque a Él también lo ordena Dios. ¿Por qué? Porque es la hora final. Porque hoy tienen que salir adelante los que han sido llamados por Dios, los que han sido beneficiados con la unción, con el llamado, con el propósito. Pablo sabía que fue llamado para sufrir por Cristo. Pablo sabía y estaba dispuesto a todo porque sabía que el Señor, a él no lo llamó el pastor y le dijo, mira, te llamó el Señor. No, él sabía que el que lo llamó fue el Señor. Él tenía claro. Y él lo dice en un momento, yo sé en quién he creído. Por eso él termina su mensaje antes de ir a la muerte, donde lo decapitaron. Él le dice, cierto, a Timoteo le escribe y le dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Gloria al Señor. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, dice Pablo. Él sabía que no era el único fiel, sino a todos los que aman su venida. Hoy, mi estimado y amado hermano en Cristo, hermana mía en el Señor, siervo del Señor, sierva del Señor. Algunos creen que el siervo es aquel que se sube a un púlpito y predica, aquel que puede ministrar y orar por otras personas. No, sabe, todos somos siervos del Señor. Si usted un día hizo la confesión de fe, recibió a Jesús en su corazón, cuando usted recibió a Jesús, ¿cuál fue la oración? Yo te recibo como Señor, como Salvador de mi vida. Cuando usted le dice, yo te recibo como Señor,
usted, desde ese minuto, usted se convierte en un siervo y en una sierva del Señor. No es opcional, no es optativo. Usted no puede decidir si quiere o no quiere ser un siervo de Dios o una sierva de Dios. Lo que usted puede decidir es qué clase de siervo quiere ser. Por eso cuando él habla de la parábola, cierto, de los talentos, dice que cada uno le fue dado diferente cantidad de talento. A uno 5, a otro 2, a otro 1. Cada uno recibió, a todos les dio, conforme a su capacidad. Y a todos también se les llamó a dar cuentas de esos talentos, si lo habían multiplicado. Y el que no lo multiplicó, el que fue conformista, el que dijo es que yo no puedo, el que tiene la autoestima baja, es que yo no sé, que yo no entiendo, el que se metió el ministerio y el llamado dio al bolsillo, al Señor le llamó siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente, porque sabiendo lo que era bueno no lo hizo. Pero a los que multiplicaron el talento, los alentó, los fortaleció. Gloria al Señor. Y les dijo a sus siervos: entren, entra, porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El otro fue echado fuera, donde es el lloro, el crujir de dientes. Por eso, mi estimado hermano, hoy muchos esperan enfermarse para decir: es que no puedo servir a Dios porque estoy enfermo. Es que ya no puedo porque ya tengo una edad avanzada. A Dios no le importa. Mire, Dios usó jóvenes como Gedeón, Timoteo. Usó jóvenes, ¿cierto? Como también Josué, que desde muchacho dice que él estaba en el santuario de Dios. Pero también Dios usó hombres de edad, como Moisés, como Josué, como Caleb. Gloria al Señor. Caleb tenía más de 80 años y decía: me siento como de 40. Moisés, cuando ya se le acabaron todas sus capacidades y sus fuerzas terrenales, ahí le apareció Dios en una zarza y le dijo: anda, ve, saca a mi pueblo de Egipto. Tenía más de 80 años, pero en esa edad Dios se glorificó en él. Por eso no hay excusas para servir a Dios. Ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Así como has testificado, ese es el llamado de Dios: testificar. Por eso el Señor le dijo: no se vayan de Jerusalén. Más de 500 había. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Porque dentro de no muchos días vendrá con poder el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Testificar. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se puede testificar si primeramente no hemos recibido de Dios lo que necesitamos, la herramienta fundamental, el Espíritu Santo de Dios. Hoy son días especiales, muy especiales, donde tenemos todo a nuestro favor, todo a nuestro favor. Y quizás tú digas: pero pastor, nos están persiguiendo, pastor, los medios hacen esto, pastor, en otros países están asesinando cristianos. No importa, tenemos todo a nuestro favor. Lo único que tenemos que decidir es si estamos dispuestos a pagar el precio como lo hizo este hombre. Este hombre acabó la carrera, entregó el ministerio, fue enormemente exitoso. Si uno lo mira con ojo humano, Pablo fue un fracasado porque quizás no tenía nada para dejarle herencia a nadie. Quizás no era un hombre próspero económicamente, pero nunca le ha faltado. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, decía Pablo. He aprendido, aleluya, he aprendido a contentarme porque sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Porque para todo estoy hecho, para todo estoy preparado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él aprendió a caminar con Jesús, a caminar con Cristo. Hoy, en estos días donde se vive el Evangelio de una manera religiosa, donde la gente ya ha olvidado sus primeras experiencias con Dios, se ha olvidado del llamado, solamente piensa en cargos ministeriales, en lugares de buena posición para ser vistos o para sentirse satisfecho consigo mismo, de decir: si tengo un cargo es porque estoy bien delante de Dios. Y muchas personas han perdido el beneficio más grande, que es la voluntad de Dios en sus vidas. Pablo decía que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso hoy, más que nunca, nosotros, los que nos toca vivir en este tiempo, debemos vivir no para nosotros, sino para hacer la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Jesús te ama. Jesús quiere cambiar tu vida. Jesús quiere que te acuerdes del momento que te llamó. Jesús quiere que recuerdes, ¿cierto?, esos momentos especiales con Él. Que no se te olvide, que no vivas de victorias pasadas. No, el Evangelio es de día a día, de no perder el primer amor, de no perder, ¿cierto?, el sentimiento, esa pasión que está dentro de nuestro corazón, como el primer día cuando Él nos llamó al camino.
Eso es lo que sostiene tu vida espiritual, mi vida espiritual, para que podamos continuar tomados de la mano del Señor. Hoy Dios te necesita. Necesita ese hombre y esa mujer que Él llamó. Quizás hace muchos años, quizás 20 años, 30 años, 40 años, no importa. Hoy tienes más experiencia, tienes más palabras, tienes más, cierto, mucho más para dar a conocer. Pero quizás has perdido lo que tenías en un principio, cuando quizás no tenías tanto conocimiento escritural. Quizás no tenías todo el léxico y la manera de hablar que hoy tienes. Quizás éramos hasta brutos para hablar. Pero teníamos una pasión y una convicción tan grande en nuestro corazón que nada podía detenernos, nada podía frenar nuestro testimonio. Que cuando le decíamos a alguien, Jesús puede transformar tu vida, drogadicto, Jesús puede cambiarte, puede libertarte. Cuando le decíamos a la prostituta, Jesús puede cambiar tu vida y puede hacer de ti una herramienta, había tan grande convicción que esas personas eran quebrantadas por el poder de Dios y recibían a Jesús en su corazón. Por eso hoy, mi hermano, es tiempo de volver a ese primer amor, volver a hablar de Jesús. Hoy hablamos más de nosotros, del ministerio, de la iglesia, de lo que Dios nos dio. Mire, Dios puede darnos muchas cosas bonitas, hermosas, agradables. Esto no nos hace exitosos. Esto no hace ni habla ni dice que estamos bien. Si hemos perdido el primer amor, si hemos perdido el fuego del llamado de Dios, si hemos perdido, cierto, y estamos como Pablo, cierto, presos, no solamente físicamente, sino presos espirituales. Hoy ha llegado el día de tu libertad espiritual. Hoy ha llegado el día donde Dios rompe las cadenas del diablo, las cadenas de religiosidad, las cadenas de fanatismo, las cadenas de conformismo, de tibieza espiritual. Y Dios hoy te quiere centrar en el llamado de Dios. Ese día el Señor ministró el corazón de Pablo. Y cuando Pablo ve a Jesús, yo estoy seguro que después de esas palabras, la vida de Pablo tuvo tanto entusiasmo en saber que el estar preso era voluntad de Dios, que ya nadie lo vio desanimado, desalentado, cabizbajo, no, porque era la voluntad de Dios. Pablo siguió varios años preso. Después de esa noche, varios años estuvo preso, pero él sabía que era voluntad de Dios, que Dios lo había visitado, el Señor lo visitó y le dijo: esta es mi voluntad, tienes que seguir preso. Esto es lo que yo quiero para ti. Y cuando Pablo supo esto, gloria al Señor, él entendió que tenía que hacerlo de la mejor manera. Por eso hoy nos toca a nosotros. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero orar por estos hombres, mujeres de llamado que están ahí viendo. Estos hombres y mujeres que están desalentados, están desanimados. Están viendo el vaso vacío, aunque está casi lleno. Lo están viendo todo con pesimismo, pensando en lo que perdieron, pensando en lo que dejaron. Mira, en el Evangelio se viven momentos altos, momentos bajos. Pablo decía también, derribados pero no destruidos. Pasó muchos momentos difíciles, pero cada experiencia nos lleva a recapacitar, a mejorar nuestros caminos y a entender algo que todos nosotros tenemos que entender desde un principio, que todo está en el control de Dios. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Pero Él no pasa a llevar la voluntad del ser humano. Por eso se llama libre albedrío. Él no va a pasar a llevar tus decisiones. Pero qué lindo es que tus decisiones estén en Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedir, Padre, en esta hora, por toda esta gente que está mirando este programa, Padre. Yo veo desde este lugar, Señor, siervos y siervas. Siervos jóvenes, siervas jóvenes. Siervos, Señor, adultos, Señor, y siervas adultas, pero veo también siervos y siervas que ya son ancianos, Padre. Quizás están no solamente hoy en cuarentena, Señor, privados de salir a la calle, Señor, en esa, como Pablo estaba limitado físicamente, sino que hoy están muchos limitados y presos espirituales. Han perdido el deseo, el anhelo de servirte. Están desalentados, están desanimados, Señor. Dios mío, el enemigo se ha encargado de frenarlo. En este tiempo donde hay tantos cristianos confundidos, desorientados, indefinidos, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques, Padre. En esta hora reprendo al diablo, reprendo todo demonio, todo espíritu de desánimo, le ordeno en el nombre de Jesús que suelte las vidas, suelta las mentes ahora, en el nombre de Jesús. Señor, y ayúdanos como, Señor, a avivar el fuego del llamado.
avivar el fuego del don de Dios, como dice Pablo a Timoteo, del don de Dios que está en nosotros. Señor, ese fuego tiene que avivarse. Y es tu presencia, Dios, la que puede avivar el fuego. Elías acomodó las piedras, el altar, puso el buey encima, puso la leña, Señor. Pero él no puso fuego, no pudo poner fuego, porque el fuego viene de ti, Señor. Aviva el fuego en nuestros corazones, Padre, para que podamos sentir aquello que hemos sentido cuando fuimos llamados por ti, Señor. Que nadie se olvida cómo fue ese día glorioso, ese tiempo glorioso, como Pablo testificaba en cada una de sus epístolas, Padre. Yo te pido, Dios, por esta audiencia y por estos hermanos. Señor, glorifícate en los pastores, en los obispos, en los misioneros, en los evangelistas, Padre. Saca el desánimo, Padre, porque ha llegado la hora y el tiempo de la cosecha más abundante de toda la historia. Y tenemos que estar preparados y preparar la gente para recibir a tanta cosecha que vendrá, Señor. Por eso anímalos, Padre mío, a través de tu Espíritu. En esta hora los bendigo, Señor, y bendigo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Necesito de ti, Señor, a cada instante. Necesito, Señor, poder expresarte lo que has hecho por mí. Es algo muy grande. Mientras viva, Señor. Mientras viva, Señor, yo quiero alabarte. Señor, lo más grande de mi vida. Conmigo tú estás de noche y de día. Yo sé que tú vives y estás a mi lado. Te amo, te quiero y te alabo, mi rey de amor. Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. Sin ti, Aleluya. sin ti, Señor. Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. Reconozco, Señor, que sin ti no puedo vivir. No se puede vivir sin ti, Jesús. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Aleluya. Sin ti, Señor. Díselo. Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Si no estás en mí. Tu amor. Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor por esta linda palabra, esperando, cierto, que de alguna manera Dios haya ministrado nuestro corazón. Ese es el propósito de Dios y de la palabra, que Dios pueda ministrar nuestro corazón y ayudarnos a tomar buenas decisiones. Sé que Dios espera mucho más de usted y mucho más de mí, porque este es el tiempo preparado, establecido por Dios. Gloria al Señor. Por eso que hoy Dios nos anime
en todas las áreas de nuestra vida, en las áreas emocionales, en las áreas físicas y en las áreas espirituales. Que Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a todos mis hermanos que nos ven de diferentes lugares y a toda la iglesia y a todos los hermanos de Libertad a los Cautivos, que son la gente linda que Dios me ha dado para pastorearla, para guiarla y para conducirlas en este camino. Que el Señor le bendiga, son mis mayores deseos. Amén. Bendiciones.